Ya habíamos visto esta parte de endosimbiosis, lo tienen presente, ¿cierto? Esto de endosimbiosis, habíamos hablado, ¿no? Recordando a Lynn Margulis y su propuesta endosimbiótica, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien, y habíamos visto entonces que en protistas teníamos a este grupito primero, algas, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar entonces un poco con ellos, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, dice Fátima que Margulis es su tía, dice. A ver, veremos. Escúchenme. Algas son o pluricelulares. Es decir, hay algas unicelulares y hay algas pluricelulares. Repito, hay de los dos. ¿Presentan pared celular? Por supuesto que presentan pared celular. Dijimos que de celulosa y en algunos casos con impregnaciones de silicatos, que les daban una consistencia mucho mayor, una resistencia, ¿no? Eh, Totalmente diferente a la pared. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle es su nutrición. No olviden que estos señores son fotolitotróficos, hacen fotosíntesis. ¿En dónde? En cloroplastos, tienen cloroplastos. Y los pigmentos, habíamos dicho, que son el criterio principal que se usa para su clasificación. ¿Ya? Entonces, los grupos que vamos a tener de algas los vamos a clasificar o los vamos a ordenar de la siguiente manera. Grupitos principales, aquí los tenemos, vea usted. ¿Ya? Primero, euglenofitas, crisofitas, pirrofitas, clorofitas, peofitas o faeofitas y rodofitas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, empecemos de abajo para arriba, ¿ya? De abajo para arriba. A ver, primer grupito, rodofitas. Rodofitas, llamadas así, precisamente, porque son algas que utilizan este pigmento, ¿no? Rodofitas, son algas que utilizan principalmente un pigmento de color rojo, que lo conocemos como ficoeritrina, ¿no? Como pigmento principal, ficoeritrina. Por si acaso, estas son pluricelulares, repito, estrictamente pluricelulares, ¿ya? Estrictamente pluricelulares. ¿Qué más mencionar sobre ellas? Que su pared celular está compuesta de celulosa y en algunos casos ya cuando están maduras sus paredes presentan pectatos y eventualmente carbonatos de calcio en su pared, ¿ya? Eventualmente. ¿Qué otra cosa importante de las rodofitas? Aquí encontramos un grupo de algas comestibles. Sí, por ejemplo, nosotros consumimos la famosa Guillartina chamisoy, que es el yuyo, ese que comemos en el cevichito, es una rodofita. Otra cosa importante es que desarrollan una versión de glúcido como almacén de reserva. Es el caso de la agarina. Y por eso es que de ellas, de estas algas, se extrae el famoso agar. Este agar es el que se utiliza como principal medio de cultivo microbiológico, el famoso agar-agar.
Este agar se extrae de este grupito de rhodofitas. ¿Ya? Y como les decía, aquí está el famoso pues yuyo como un alga comestible también. Ojo, pluricelulares y su pigmento de color rojo, la ficoeritrina, ¿no? Luego tenemos las faeofitas, conocidas también como feofitas, ¿ya? Sin ofensas, por favor, ¿ya? Feofitas. O faeofitas, como quieras llamarlas. Estas faeofitas o feofitas, ¿de acuerdo? Tienen un pigmento que se llama fucoxantina. Repito, fucoxantina. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ya? Fucoxantina. Esta fucoxantina es la que le da la coloración pardo oscura. Por eso las llaman algas pardas. Así como a las rodofitas les decían algas rojas, ¿no? Por la ficoeritrina. Estas son las algas que forman, escúchenme, miren, para que quede claro, el pseudotejido que forman estas algas, ¿ya? Porque no es un tejido verdadero, precisamente por eso no están en el grupo de plantas. El pseudotejido se denomina talo. Entonces, este grupo de las faeofitas forman los talos más grandes y prominentes de todo el grupo. Repito, más grandes y prominentes de todo el grupo. ¿De acuerdo? Así es. Las más grandes y prominentes de todo el grupo. En sus paredes celulares presentan una cantidad muy grande de alginatos y de pectinas, lo que se extrae de manera industrial. Por eso muchas de estas algas son utilizadas industrialmente para extraer estas sustancias que se usan luego para darle consistencia, gomosidad, ¿no es cierto?, a los alimentos o a diferentes productos, ¿ya? Son unos gelificantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las algas que tienen los talos más prominentes, como les decía. Están los macrocistis, están los fucus, y estas algas de uso industrial muy importante, el famoso sargazo, el famoso sargazo. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en el Perú, ¿no es cierto?, una extracción muy grande, ¿ya?, de sargazo, ¿ya?, como alga de uso industrial, de extracción, el famoso sargazo, ¿ya? El sargazo. Esas son las feofitas. Luego tenemos las clorofitas, las llamadas algas verdes, ¿ya? Clorofitas. Las algas verdes, clorofitas, ¿ya? Estas algas verdes, estas clorofitas, utilizan obviamente clorofila como principal pigmento fotosintético, ¿no? Clorofila. Y aquí sí hay uni y pluricelulares. Hay uni y pluricelulares. Hay de las dos. ¿Ya? Algunas también comestibles, aunque nosotros este, no acostumbramos comer este tipo de algas, pero sí hay algunas comestibles en este grupo. Y su pared celular fundamentalmente está hecha de celulosa. La
El alga más conocida quizá aquí está la lechuga de mar. Así le llaman, lechuga de mar. Lechuga de mar. ¿Mm? La famosa ulva lactuca. Lechuga de mar. Listo. Estas, las siguientes se llaman pirrofitas, conocidas también como dinoflagelados. Repito, pirrofitas. Ya, estas sí son unicelulares. ¿Ya? Y sus paredes celulares están hechas de celulosa. Lo interesante es que al ser unicelulares, pueden formar poblaciones, ¿no es cierto?, de una distribución mucho mayor. Aquí encontramos las algas que son responsables de las mareas rojas, de los aguajes, ¿de acuerdo? De los famosos aguajes o mareas rojas, ¿ya? Así es. Así es. Bueno, hay Profesor, varios géneros conocidos aquí dentro de este grupito. profesor, Dinofita, por ejemplo, de ahí viene el nombre de dinoflagelados, justamente. Profesor, una Dime. consulta. ¿Las cianofitas tiene que ver con las algas o en las cianofitas? Ujú. Tiene que ver con las algas exactamente. Yo te agradezco la pregunta, realmente. ¿Sabes por qué? Porque me permite aclarar un error muy frecuente, que lo acarreamos ah, por algunas diferencias taxonómicas que hay entre diferentes escuelas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Agraria consideramos a las algas tal cuales dentro de protista, todas las algas. En cambio, otras escuelas van a considerar parte de algas dentro del reino Plantae. Nosotros no. ¿Quién está en lo correcto? Entiendo. Eso es una cuestión solamente de enfoque sistemático. Lo que sí es un error y que durante muchos años se mantuvo es que a las cianobacterias, repito, a las cianobacterias, procariotas, dentro del reino Eubacteria, a estas cianobacterias las llamaron o las conocieron como algas azul verdosas o algas verde azuladas. ¿Por qué? Porque están en el agua y porque tienen coloración, tienen pigmentos. Sí, pues. Entonces decían, son algas. pero no Y son algas. inclusive son coloniales algunas y entonces No. forman unas pequeñas, como unas colonias esféricas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Nosto Ujú. cruciforme, ¿no? El llamado Exacto. Cushuro, Claro. pero esa es una cianobacteria. Ahora, por error le decían alga, y entonces al decirle alga, la gente al toque, entonces tiene que estar aquí clasificado. Y por eso algunos a estas cianobacterias las llamaron cianofitas, porque querían acercarlas a la Ah, terminación fita, que significa alga, planta, ¿cierto? Entonces le o sea decían que es cian. una cuestión, o sea, es una cuestión prácticamente algo casi lógica, pero relativista. O sea, algunos lo consideran, pero Agraria no. Claro, pero en realidad las cianobacterias taxonómicamente no podrían estar en este grupo porque son procariotas. Entonces el término cianofitas confunde porque nos hace una alusión a que estuvieran dentro de este grupo de algas y en realidad no son algas. ¿Qué son? Son cianobacterias. Entiendo. Erróneamente llamadas algas azul verdosas. Erróneamente usamos el término cianofitas, porque en realidad son cianobacterias, son procariotas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Chévere.
Genial. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor, y con toda confianza, cualquier duda o consulta, estamos para eso, ¿no? La idea es ir avanzando todos juntos y disipando dudas. Estábamos en pirrofitas y decíamos, pues, que aquí encontramos esas algas, ¿no es cierto? Los dinoflagelados, ¿no? Las dinofitas, que son los que forman las mareas rojas, los aguajes, ¿no? Ahorita vamos a ver unas imágenes para que tengan una idea de qué es un aguaje o una marea roja. Estoy seguro que lo deben haber visto en algún momento en el mar. Repito, estos son unicelulares, por eso están fuera del grupo de las rodofitas, donde también utilizan ficoeritrina, también son de color rojo, pero estas eran, me refiero a las rodofitas, pluricelulares. En cambio, las pirrofitas son unicelulares. ¿Ya? El siguiente grupo son las llamadas algas doradas, las conocidas crisofitas. Estas crisofitas, llamadas algas del fuego, algas doradas, son unicelulares y su pared celular es la que tiene silicatos. Por eso, una vez que muere el alga, la pared celular queda todavía, ¿no es cierto?, formando pues una especie de, como de cascarón hecho pues de silicatos. Entonces, esos materiales tienden a ser luego utilizados de manera industrial. Muchos de estos silicatos que vienen de las paredes celulares de estas algas, ¿no? Obviamente luego de que hayan muerto, tienen uso industrial para formar explosivos, inclusive para formar abrasivos, ¿ya? Se utilizan estos, vamos a decir, elementos, estas sales de silicatos extraídos de sus paredes celulares. Otra cosa importante de las crisofitas es que son las más abundantes dentro de los ecosistemas acuáticos. Las crisofitas siempre son las más abundantes. El ejemplo más notorio es el de las diatomeas. El de las diatomeas. ¿Ya? Y por si acaso, como son las más abundantes y son unicelulares, entonces es notorio, es importante recalcar que forman ellas, representan ellas el primer eslabón de la cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Así es. Forman ellas el primer eslabón de la cadena alimenticia. Con ellas empezamos, ¿no es cierto?, la cadena alimenticia. Es lo que conocen como fitoplancton. Deben haber oído ustedes hablar de ese término, fitoplancton. Bueno, ¿cuál es el principal componente del fitoplancton? Crisofitas. Crisofitas. ¿De acuerdo? Así es. Aide, sí, las pirrofitas y las rodofitas utilizan ficoeritrina, es correcto. Fátima nos hace el comentario de su dibujo animado que aún no puede ella dejar de lado, ¿no? Bob Esponja, dice. En fin, listo. El siguiente grupo es una excepción aquí. ¿Por qué es una excepción? Porque las euglenofitas, solamente están las euglenas, y, ojo, aquí viene algo interesante. ¿Por qué las euglenas están solitas en un grupo? Pues porque tienen una serie de excepciones aquí. Primero, no tienen pared celular. ¿Qué? No, no tienen. No tienen pared celular. Eso es uno. Dos, presentan flagelo. Y además su nutrición es mixótrofa. ¿Cómo que, cómo que mixótrofa? O sea, ¿hacen fotosíntesis? Sí, pero también pueden fagocitar y hacen digestión intracelular. Wow, o sea, son heterótrofas cuando les conviene y autótrofas cuando les conviene. Sí, o pueden combinar los dos. Por eso las llamamos mixótrofas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es. ¿Listo? Y por eso solamente están aquí, como ejemplo, ¿quiénes son las únicas que están? Euglenas, nada más, pues, euglenas. ¿De acuerdo? Euglenas. No hay más. Ojo, tienen cloroplastos, ¿eh? Y usan
clorofila como pigmento. Así que entonces deben ser de color verdecito. Correcto. Parecen bacterias, nos dice Saide. ¿Te refieres a quién? ¿A las euglenas? Eh, pero Aide, cuidado, porque aquí estamos hablando de individuos que tienen organelos, que tienen núcleo, ¿no? ¿En qué le encuentras un parecido a las bacterias? Fátima, no te resientas, pues, al contrario. Listo. Dice que las euglenas son las únicas en este grupo. Sí, las únicas, Rocío, las únicas que excepcionalmente no tienen pared, uno, excepcionalmente combinan su nutrición con heterótrofa y excepcionalmente también, este, vamos a decir, presentan flagelos móviles, flexibles, porque hay otros que tienen flagelos pero rígidos, ¿ya? Así es. Perfecto. A ver. Bien, Catherine, gracias. Las crisofitas tienen carotenos principalmente. Carotenos. Carotenos. Ujú, carotenos. Por eso la coloración. ¿De acuerdo? Listo. Bien, sigamos entonces. El siguiente grupo dentro de protistas, bueno, vamos viendo unos ejemplos. Ya aquí están las rodofitas, miren, algas rojas. Este de aquí es el caso del yuyo, este de aquí, solo que este ya es un talo, eh, maduro, este de aquí, es el yuyo. Nosotros comemos el talo inmaduro, cuando está ligeramente verde todavía, ¿no? Por eso tiene un color así como a concho de vino, ¿no es cierto? Claro. Si nosotros comiéramos el talo así maduro, sería primero de ese color rojito y segundo, ya no nos gustaría, porque la pared celular aquí ya presenta inclusive carbonatos de calcio. Tú cuando lo masticarías parecería que estuvieras masticando arena. Entonces ya no sería agradable. Por eso, repito, comemos el talo inmaduro. ¿De acuerdo? Listo, sigamos. Tenemos aquí las pirrofitas. ¿Ven la marea roja? ¿Ven la marea roja que les comentaba? Ujú. Profesor, una Dímelo. consulta. A veces la marea, o sea, el color del mar en la orilla cambia de color. Por ejemplo, yo pensaba de que, no pensaba en un inicio, pero dependiendo de la arena, creo que era porque era roja y se ponía roja el agua. Ujú. Sí, ¿Y ahora, a qué una más se cosa debe a es, eso? Al cambio también de color, porque después creo que en la tarde ya se ponía un poco medio verde, por ahí normal, o sea, ujú, tampoco turquesa. Exacto. claro. Ahora, nuestro mar, empezando por algo bien claro, ¿ah? Nuestro mar, el mar frío de la corriente peruana, no es turquesa, no es pues Playa del Carmen, ¿no? No es Cancún, ¿ya? Nuestro mar frío de la corriente peruana es un verde petróleo, ¿de acuerdo? Y eventualmente encontramos así manchas de esta tonalidad, sobre todo cuando empieza el verano, tirando diciembre, por ahí, ¿no? Para enero, aparecen estas mareas rojas que son sobrepoblamientos de estas algas, de estos dinoflagelados, ¿ya? Que vierten unas toxinas y entonces estas toxinas son las responsables de esta coloración. Obviamente generan un impacto, ¿no? Mueren una serie de recursos hidrobiológicos en esa zona y todo lo demás, pero así como aparecen y permanecen unos días y se pueden ir moviendo debido a las corrientes, desaparecen también solas, ¿eh? O sea, no es un efecto, es un fenómeno natural normal, ¿ya?
Pero el cambio en la coloración de la orilla, del mar, y esto puede deberse no solo a la intensidad luminosa, sino también a las corrientes marinas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, Piero, no sé si quedó claro esto de las mareas rojas, de los famosos aguajes. Sí, profe, gracias. Francisco, ya chévere. Francisco, esto de las rodofitas son macroalgas, sí, pero no solo ellas. Recuerda que en realidad también están faeofitas ahí, eh, clorofitas también, ¿no? Perfecto, listo. Miren cómo se ve al microscopio óptico, ¿no es cierto? Aquí a la derecha, ¿no? Estos dinoflagelados, ¿no? Clorofitas. Ahí está la lechuga de mar, justamente. Vean cómo se ve a trasluz, ¿no? No tiene nervaduras, claro, no es una planta, pues. No es una planta. Y abajo está el Volvox, la espirogira también, ¿no? Son algas coloniales. Estas son las faeofitas. Aquí hay macrocistis, fucus y el sargazo, que es el que está aquí en la parte inferior izquierda. El sargazo. ¿Ya? Euglenofitas, aquí están las euglenas. Vean, tienen sus flagelos, no tienen pared, tienen sus cloroplastos, ¿no es cierto? Son la excepción al grupo. Crisofitas, finalmente. Miren cómo se ven, ¿no? Por si acaso las que están aquí al lado derecho ya están muertitas, ¿no? Pero miren cómo sus paredes celulares quedan, como les dije, ¿no? Como si fueran pues unas cascarillas, ¿no? O sea, las envolturas que han tenido. Y estos materiales de silicatos se utilizan muchísimo, ¿no? Tanto para la fabricación de ciertos elementos abrasivos, ¿no? Inclusive algunas cremas dentales tienen polvillo de estos materiales, ¿no? Así es. A ver, Aide, ¿por qué se las considera? Porque, bueno, en primer lugar, tienen que estar clasificadas en algún lugar. Ahora, ¿por qué no están en otro lado? Porque creo que sería más incómodo ponerlas en otro grupo, debido a la presencia de cloroplastos que tienen, que mejor admitirlas aquí, con algunas excepciones, ¿no? Que no comparte con las demás algas. Pero tiene que estar clasificada en algún lugar, ¿me dejó entender? Este, bueno, no tanto por descarte, sino porque comparten ciertas características principales. Tienen cloroplastos, me dejó entender, al igual que las demás algas. No son pluricelulares, ¿no? O mejor dicho, no forman tejidos, ¿no? Entonces encajan aquí con ciertas cualidades, ¿no? Y otras no. Protozoarios. Característica, pues estos señores son unicelulares, solo que no tienen pared, a diferencia de las algas, no tienen pared. Aquí no hay ningún pluricelular. Eh, sí hay algunos casos de pluricelulares, pero son excepcionales. La mayoría son unicelulares. ¿Estamos de acuerdo? Unicelular. Ahora, su nutrición es heterótrofa. Esa es la gran diferencia con las algas. No presentan pared, otra gran diferencia. Nutrición heterótrofa. Son estrictamente unicelulares, sí. Y algunos van a tener vida libre, es decir, van a ser saprófagos, ¿no? Van a encontrar alimento por ahí, absorbiendo nutrientes. Pero otros son holozoicos. Ah, o sea, introducen, sí, ingieren alimento, lo digieren, sí, 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 y eliminan los desechos. Así es. Y otros son parásitos. Y otros son parásitos. Hay de los tres. ¿Me dejo entender?
¿Cuál es el elemento o el criterio que se utiliza para su clasificación? El criterio que utilizamos para su clasificación son, aquí está, los órganos de locomoción que presenten. Órgano de locomoción que presenten. ¿Por qué? Porque pueden haber flagelos, pseudópodos, cilios, o puede que no haya órgano de locomoción. Dependiendo cuál sea el órgano de locomoción, entonces tenemos los principales grupitos. El que tiene flagelo, acá está, flagelo, mastigóforo, pseudópodos, sarcodinos. Bueno, el que tiene cilio está facilito, ciliados. Y los que no tienen órgano de locomoción, esporozoos. Ahí están los 4 principales grupos de protozoarios. ¿Ya? Los 4 principales grupos de protozoarios. ¿Ya? Ahora, ojo. Una cosa importante. Necesitamos saber en cada caso no solo los ejemplos, sino por qué los protozoarios son importantes para nosotros. A ver, primero porque forman parte de la cadena alimenticia. Si ya hemos visto a nosotros en las algas que estaba el primer nivel, el primer eslabón de la cadena alimenticia, el segundo eslabón son ellos, protozoarios. ¿Ya? Entonces son importantes desde el punto de vista ambiental, ecológico, cadena alimenticia, todo lo demás. Sí, muy bien. Pero también, sobre todo estos que son parásitos, nos pueden ocasionar algunas enfermedades. Por eso es que aquí vamos a encontrar algunos ejemplos y que están relacionados con enfermedades que Pirámides. ocasionan. Claro. Pero por favor, El COVID, necesito, por ejemplo. necesito que tengan claro algo. Necesito que diferencien muy bien lo que es un agente causal de un agente transmisor. Un vector, profesor. Ujú. Entiendo. Una cosa es quien ocasione la enfermedad. Otra cosa es quien transmita la enfermedad. Finalmente, el cuadro patológico. ¿De acuerdo? La enfermedad. Epidemia le llamaría. ¿Listo? A ver, para dar un ejemplo. Agente causal. Plasmodium SP, porque hay varios tipos de plasmodium. El agente transmisor, pues es la hembra del zancudo Anófeles. Vamos a poner aquí, Anófeles, ¿no es cierto? El Anófeles, pero la hembra. Y la enfermedad se llama malaria, conocido también como paludismo. Entonces tenga mucho cuidado, porque yo te puedo preguntar por el agente causal o te puedo preguntar por el agente transmisor. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Una cosa es quien transmite la enfermedad, cómo se contagia la enfermedad, y otra, quien causa la enfermedad. Tenga cuidado. ¿Ya? Por eso aquí vamos a mencionar algunas enfermedades y de pronto en algunos casos mencionaremos su agente transmisor, por lo menos para tener una noción, un conocimiento ahí de ello. ¿De acuerdo? El agente transmisor se le conoce como vector, AID. Sí, podría ser.
Podría ser, ¿ya? Solo que en este caso hablamos de agentes transmisores, refiriéndonos a algunos organismos, ¿no? Que pueden ser vectores, ¿no? O pueden ser agentes transmisores o vectores biológicos. Eso es diferente, pero eso de que hacen las veces de un agente transmisor o de un vector, sí. ¿De acuerdo? Francisco, no podríamos tener causal y transmisor a la vez, porque si él es el causal, este, o sea, lo que tú creo que estás queriendo decir es un contagio directo. Es decir, hay formas en que yo puedo directamente obtener el agente causal de la enfermedad llegue a mí y me ocasione la enfermedad sin una vía de transmisión. Sí, eso sí. Ahora vamos a hablar de ellos. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de ellos. Y cadena alimenticia lo vamos a ver en ecología. Sí, Fátima, ahí vamos a trabajar ese tema. Ujú. Listo. Entonces, una vez que ya hemos aclarado esto, empecemos. Hablemos, por ejemplo, de mastigóforos, los que tienen flagelos. Estamos hablando del famoso Trypanosoma cruzi, es el agente causal de una enfermedad llamada mal de Chagas. Mal de Chagas. ¿Ya? Mal de Chagas. Vamos a ponerlo por aquí. La enfermedad que ocasiona es el mal de Chagas. Profesor, Aquí. disculpe, ¿me da un segundito, por favor? Perfecto. Chicos, buenas tardes. Me están informando que el día de hoy en la tarde no va a haber simulacro porque algunos de ustedes están pidiendo tiempo para poder estudiar un poco más. Así es que se les va a dar esta tarde. Esta tarde no habrá simulacro. Bueno, gracias. Eso es todo. Gracias, profe. Gracias, Miss. Muchas gracias. Bien, estábamos entonces viendo que el Trypanosoma cruzi es el agente causal del mal de Chagas. No es el agente transmisor, ¿ya? Su agente transmisor es un insecto, es el Triatoma infestans. Triatoma infestans, ¿ya? Conocido como chirimacha o vinchuca. La leishmania peruviana es el agente causal de la leishmaniasis, conocida también como UTA. Y su agente transmisor es la Lutzomia sp, es otro insectito conocido como manta blanca. Manta blanca. ¿Ya? Insecto. Listo. Ahora, Profesor, dímelo. disculpe, manta blanca es un insecto porque, o sea, pareciera que como si tuviera el nombre de mantarraya. O sea, Los nombres comunes, nunca trates de encontrarle alguna lógica a los nombres comunes. Muy pocos te van a resultar así, no solo lógicos, sino relacionados digamos, a algún aspecto de clasificación. Muy pocos. La mayoría, nada, son nombres simplemente, por ejemplo, este se llama manta blanca, porque sus alas, cuando están plegadas, reflejan la luz de tal manera que parece que fueran de color blanco. Entonces, cuando tú ves la manta blanca que está posada sobre ti o posada sobre cualquier superficie, las reconoces porque sus dos alitas, que son muy pequeñitas, ¿no? Dan la apariencia de ser de color blanco. Así es. claro. Claro, esta es la famosa Muchas gracias. titira, ¿no? La titira, conocida también como manta blanca. Así es. ¿No es cierto? Listo, profesor. Chévere. La famosa manta blanca o titira, del género Lutzomia. ¿Ya? Ellos son los agentes transmisores, porque el agente causal es la leishmania
peruviana que causa la conocida UTA. Así es. Profesor, Sí, si Luxomia es el género, SPS es el tipo de especie del animal. miren, cuando nosotros hablamos en estos términos, si yo les menciono, por ejemplo, Lutzomia, ¿no? Lutzomia, y les digo SP, quiere decir que hay varios, a ver, en nombre científico, la primera palabra ¿qué es? Género, y la segunda ¿cuál sería? Especie. Sí. Si yo les pongo SP, quiere decir que dentro de este género hay varias especies que pueden estar presentes. Estoy considerando a varias especies de este género Lutzomia. ¿Ya? Por eso es que a veces van a encontrar ustedes que ponen Lutzomia sp, aquí abajo por ejemplo está Devescovina sp, Giardia sp, quiere decir que hay varias especies en ese género que pueden estar incluidas. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que sí. A ver, Fátima dice, profe, todo lo que mencionan son agentes causales. Los que están escritos aquí, Fátima, me refiero al Trypanosoma cruzi, Leishmania peruviana, son agentes causales. Y lo que yo estoy colocando a la izquierda son las enfermedades. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora, para terminar este grupito, ¿no es cierto? Para terminar, hay algunas otras enfermedades, ¿ya? A ver, Francisco, nos has preguntado por arbovirus, pero arbovirus es un término que agrupa varios virus, ¿ya? Varios virus. Pero ya virus lo hemos visto, ahorita estamos hablando ya de protozoarios, ¿ya? Pero así se le dice a un grupo, o sea, mejor dicho, los arbovirus, así se le dice los arbovirus porque agrupan varios tipos de virus, ¿ya? Listo, tricomona vaginalis, ¿qué enfermedad produce? Pues tricomoniasis, llamada también vaginitis, ¿ya? Así es. Es una ITS, señores, una infección de transmisión sexual. Correcto. ¿No hay agente transmisor? No, porque el contagio es directo. Ahí está. ¿Viste? No hay agente transmisor. El contagio es directo. Una tricomoniasis. Tricomoniasis. Estas últimas dos, Giardia, Lamblia, la Giardia, por ejemplo, también produce, es de vida libre, pero también nos produce alguna infección gastrointestinal un poco severa, que es la giardiasis. Pero esta última, la Devescovina, esta Devescovina, la he puesto aquí como ejemplo para que vean que no todos los protozoarios son malos, pues, porque si no te llevas tú la impresión, ¿no es cierto?, de que todos los protozoarios pues, son malos, maléficos, hay que acabarlos y el mundo estaría mejor sin ellos. Pues no. La Devescovina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es un protozoario. Lo interesante es que es celulósico. ¿Cómo que celulósico? O sea, se alimenta de celulosa. Vive dentro del tubo digestivo de ciertos insectos, ciertos invertebrados, que comen hojitas, que comen celulosa. Sobre todo las termitas. Y ahí está. Entonces las termitas no digieren celulosa, pero quien digiere la celulosa por las termitas es la Devescovina. ¿Ya? Así es. Esa es la idea. Siguiente grupito, los sarcodinos, que tienen pseudópodos. Aquí está el más famoso de todos, la ameba, la famosa ameba, ¿no? Que tiene estas, miren, aquí están las amebas. Esto es una ameba. Tiene una forma así irregular, ¿no? Todas esas proyecciones que tiene en su citoplasma se llaman pseudópodos. Y así como que se fuera arrastrando, ¿no? Estas son las amebas. Son de vida libre. Son de vida libre. Sin embargo, una prima hermana de ellas, que es la entamoeba histolítica, que también es de vida libre, pero si llegara a nuestro tubo digestivo, olvídate.
nos produce una infección bravísima, bravísima, ¿ya? Es más, nos produce una alteración gastrointestinal severa, que la conocemos como disentería, un proceso diarreico, pero con fiebres, ¿no? Con pérdida de mucosa intestinal, o sea, sangrado, ¿no? Olvídate, verdaderos cuadros patológicos, ¿ya? También de contagio directo, obviamente. En el caso de ciliados, aquí están, estos son los ciliados, por ejemplo. Este es el grupo más desarrollado. Vean, estoy hablando de una sola célula, pero en una sola célula hay macronúcleo, micronúcleo, boca primitiva, ano primitivo, vacuola contráctil, vacuola pulsátil. Tenemos los diferentes elementos, ¿no? Claro. Así es. Entonces aquí está el paramecio un SP, hay varios tipos de paramecio. Y también otro ciliado que también produce una disentería, ¿de acuerdo? También produce una disentería. Estamos hablando del Balantidium coli, que produce la disentería balantidiana, ¿ya? ¿Correcto? Así es. Esos son los ciliados. Este es el grupo más desarrollado, entre comillas, que tenemos, ¿no? Y finalmente el grupo de esporozoos. No tienen órgano de locomoción. Aquí sí, la mayoría de ellos son parásitos, ¿ya? Parásitos. Y utilizan vectores para transmitirse, para pasar pues de un organismo al que parasitan, ¿no? De uno a otro, ¿no? Por eso está aquí el plasmodium, que yo les había dicho que es el agente causal de, recordarán ustedes qué enfermedad les dije que causaba este plasmodio. Malaria. Toxoplasma gondii causa toxoplasmosis, ¿ya? Toxoplasmosis. Así como, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el caso de Eimeria, ¿no es cierto? Que es otro tipo de esporozoo. Estas eimerias causan, por ejemplo, coccidiasis, ¿no? Coccidiasis. Que son infecciones en aves, ¿no? Y en algunos mamíferos domésticos también, ¿ya? Al igual que la babesia también en algunos equinos y en caprinos, ¿no? Bueno, pero en nosotros la malaria es una enfermedad endémica en el Perú, ¿no? Es una enfermedad de importancia mundial. Alrededor de 2 millones de personas al año se van con plasmodium, con malaria. 2 millones de personas. Sí, 2 millones al año. ¿Ya? Ustedes dirán, eso es una cantidad alucinante. Sí, pues, eso es cierto. Eso es cierto. Claro. Nosotros, por ejemplo, por el caso este de COVID, ¿no es cierto? Eh, Todavía no llegamos al millón. Imagínense. ¿Mm? Es bastante eh, abundante la cantidad de muertes que se han tenido, pero imagínense, ¿qué quiere decir? ¿Que malaria mata más gente? Sí. ¿Y por qué no nos alertamos tanto? Porque solamente da en ciertas zonas y al resto que no les da no les importa. Así de sencillo. ¿Mm? ¿Cómo la ves? Solo para que más o menos tengan una idea de cómo funciona, ¿no? Esta situación.
El agente transmisor del Plasmodium ya les dije que es la hembra del zancudo Anopheles, ¿ya? Y en la toxoplasmosis, el agente transmisor eres tú. Tú eres el agente transmisor. Quien sufre la enfermedad, que dicho sea de paso, es una enfermedad asintomática, es el gato. ¿No? Es el gato. Uh-huh. Así es. Rocío, ¿a qué nos preguntabas? ¿Cómo se llamaba quién? ¿Cuál? No te, recién te leo. Francisco, no hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. La zona endémica de malaria en el Perú es la selva baja. Toda la selva baja y parte de la costa norte peruana. ¿Ya? Es la entamoeba histolítica, la que causa disentería amebiana. Disentería amebiana. Uh-huh. Correcto. Listo. Cerramos con protozoarios entonces. ¿Listo? Cerramos con el grupo ya de protista, porque ya hemos terminado algas y ya hemos terminado protozoarios. Ojo, ojo, miren, aquí tenemos ciliados, ¿no es cierto? Algunos ciliados. Aquí están los mastigóforos, no, los sarcodinos, los que tienen pseudópodos. Los mastigóforos son estos, los que tienen flagelo. Ahí están los tripanosomas, por ejemplo, la giardia, que es la que está en la parte superior derecha. Y estos son esporozoos, ubicados dentro de glóbulos rojos y dentro de hepatocitos. Esporozoos. Estos son los, el caso de agente causal de malaria, el plasmodium. Es más, aquí está el ciclo de vida del plasmodium. Vean cómo el ciclo de vida del plasmodium se hace parte en el humano y parte en el zancudo. Parte en el humano y parte en el zancudo. ¿No? Y así se completa entonces. Pica a una persona, el zancudito, llevándose, ¿no es cierto?, los gametocitos, termina la fase de reproducción dentro del zancudo y vuelven a producirse esporozoos, que luego este zancudo, a través de su saliva, va a inocular a una segunda persona. Esa es la idea. Por eso el control de esta enfermedad se da básicamente controlando al zancudo, porque no hay contagio persona a persona, el contagio es a través de la picadura del zancudo. ¿Cómo que tenía tu gato? Ah, mira tú. De pronto la toxoplasmosis, que es una de las cosas pues, que se evitan siempre en los gatos, ¿no? Inclusive hay todo un tratamiento ahí preventivo. ¿Ya? Bien, hablemos de honguitos para ir culminando ya. Profesor, Hongos, dímelo. disculpe, ¿podría colocar en la diapositiva la anterior de el ciclo del SIDA? Del VIH. Sí, del VIH. Wow, eso estaba, pero en una de las primeras que hicimos, no las tengo a la mano. Antes de terminar la busco y la comparto, ¿te parece? Ya, listo. Hazme recordar, por favor, porque de lo contrario, es que tenemos que buscarla. Por eso te decía que mejor terminemos esto, hongos, y avanzamos con plantitas y unos minutos antes de terminar la compartimos nuevamente. Ya, O Fátima dice que está en listo. el Classroom. Ya, lo voy a chequear ahí. Ya está, listo. Gracias. Pero si no la encuentras, igual la podemos compartir acá, no hay problema. A ver, un hongo. Escúchenme, un hongo, bueno, es uno de los grupos más, a ver, ¿cómo describirlo? Es uno de los grupos más exclusivos que hay. Resulta que estos señores pueden ser pero también pueden ser pluricelulares. La cosa es que no llegan a formar un tejido verdadero, apenas forman un pseudo tejido, que en este caso
El pseudotejido se llama así. Aquí está, míralo. Hablamos de la hifa. Hifa, ¿de acuerdo? Señor, hifa. Ahí está. Es cierto que el conjunto de hifas puede llegar a formar estructuras más complejas que se llaman micelios. Sí, pero el pseudotejido se llama hifa. ¿Qué es un pseudotejido? Es que escúchame pues, nosotros decimos tejido cuando estas células se agrupan y forman, ¿no es cierto? Se agrupan y adquieren características en común. Eso es un tejido. Cuando se agrupan un conjunto de células, pero todas asumen una función en común. Eso es un tejido. Aquí no. Aquí voy a encontrar células agrupadas, formando estructuras pluricelulares, pero cada una hace sus actividades independientes. No hay funciones en común. ¿De acuerdo? Hablamos entonces de hifas, que luego, ya les decía, forman estructuras más complejas todavía que se llaman micelios. Ojo, el hongo es estrictamente heterótrofo. ¿De qué tipo? Saprófagos, principalmente saprófagos. Principalmente saprófagos. O sea que andan buscando, tomando nutrientes del medio. Sí, los absorben, ajá. Máximo, alguno, ¿sabes qué hace? Vierte algunas enzimas, ¿no? O sea, expulsa algunas enzimas para que estas enzimas degraden el alimento fuera de ellos. Y luego absorban los nutrientes. Al fin y al cabo son saprófagos, ya te dije. Pero algunos sí son un poquito más avesados. Son parásitos. Algunos son parásitos. Ya está. Y bueno, los hongos hacen un ciclo de vida un poquito diferente al que nosotros tenemos y por eso nos resulta un poco confuso entenderlos. Estos señores tienen fases sexuales y fases asexuales durante su vida. ¿Cómo? Sí. O sea, durante su vida tienen algunos procesos de reproducción o propagación asexual y otros procesos sexuales. ¡Hala! Sí, así es. Eso se llama alternancia de generaciones. Sí, pues, los hongos son muy especiales en realidad. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es el criterio que usamos para su clasificación? Usamos como criterio principalmente la estructura donde se forman esporas. Esporas, repito, donde, ¿no es cierto?, se forman esporas sexuales. ¿De acuerdo? Esporas sexuales. Entonces, dependiendo cuáles sean las estructuras donde se producen estas esporas, vamos a tener diferentes grupitos. Vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, el caso de, digamos, ascosporas, si se producen, ¿no es cierto?, si se producen en ascas. O luego voy a tener basidiosporas si se producen en basidias. O voy a tener cigosporas porque se producen en conidias, ¿no? Ese es el criterio que usamos para su clasificación. ¿Ya? Ese es el criterio. No olviden que estos señores tienen alternancia de generaciones, así que una etapa de su vida pueden ser de pronto haploides y otra etapa de su vida pueden ser diploides. ¿Ya? Y ahí lo interesante. Ahora, precisamente de acuerdo a dónde producen estas esporas, ¿no es cierto? O al tipo de esporas que producen, como te decía, ascosporas, basidiosporas, etc. Es así donde tenemos, ¿no?, la clasificación. Mira, quien tiene ascosporas forman el grupo de ascomicotas. Quienes tienen cigosporas, cigomicota. Quienes tienen basidiosporas, en basidias, ¿no?, basidiomicotas.
Y quienes no tienen una forma sexual conocida de reproducción, repito, quienes no tienen una forma sexual conocida, los juntamos en un grupo artificial que llamamos deuteromicotas. La terminación micota o miceto es lo mismo. Así que si encuentras en algún librito ascomiceto, cigomiceto, basidomiceto, deuteromiceto, es lo mismo. No hay ningún problema. ¿Qué necesitamos saber? Como te repito, las estructuras que ya te acabo de mencionar: ascosporas, ascas, cigosporas, conidias, basidiosporas, basidias, como estructuras donde producen sus esporas. ¿Qué más tenemos que conocer? El tipo de hifas que tienen, si son hifas tabicadas o hifas no tabicadas, que las llaman también cenocíticas. Y lo otro es obviamente un ejemplito en cada caso, o algunos ejemplitos en cada caso. ¿Listo? Ascosporas. Vea usted, ahí está una hifa. Y esto es lo que te quería comentar con respecto a la alternancia de generaciones. Que una etapa de su vida van a ser haploides, otra etapa son diploides, y todavía, inclusive algunos, tienen etapas donde no son todavía diploides, pero tampoco son haploides. ¿Qué es eso? O sea, es una etapa en la que tienen dos núcleos diferentes, ¿no? Pero todavía no han formado un núcleo diploide. Entonces, como tienen núcleo N y otro núcleo diferente N, por eso se llama etapa dicariótica o dicarionte, y que después terminan de fusionar estos dos núcleos, terminan de fusionarlos. ¿Recuerdan lo que era somatogamia, no? Lo vimos en hongos. Dijimos que habían hifas haploides que se fusionaban y que luego lo primero que hacían era fusionar sus citoplasmas, ¿no? Una plasmogamia. Así teníamos hifas con dos diferentes tipos de núcleos haploides, lo que llamamos una hifa dicarionte. Y más adelante fusionaban sus núcleos y ahora ya aparecían núcleos diploides en una hifa 2N. Entonces hablamos de, claro, ahora sí hablamos de una somatogamia, porque ya se fusionaron los núcleos, una cariogamia, correcto. Y luego desarrolla una hifa 2N. Esta hifa 2N es la que forma esporas por meiosis y cada espora N desarrolla nuevas hifas haploides. ¡Wow! Entonces hay hifas haploides, hifas diploides, hifas dicariontes. Sí, bienvenido al mundo rayadísimo de los hongos. ¿De acuerdo? Genial, Matías, gracias por compartirlo. Está bacán. Ahí está. Alternancia de generaciones, Fátima. Alternancia de generaciones. ¿Ya? No es valentía, es cuestión de gusto. Ascomicotas. Aquí encontramos varios honguitos, pero los más representativos son las levaduras. Son los más conocidos. ¿Por qué son conocidos? Porque son hongos utilizados en fermentación. ¿No es cierto? Así es. Usados en fermentación. ¿Ya? Pero otros honguitos ascomicotas también conocidos, ¿no? Son los causantes, por ejemplo, de algunas alteraciones en algunos alimentos también. ¿Ya? Claro. Pero repito, aquí está el famoso género Saccharomyces, el famoso Saccharomyces, que ahí tenemos el Saccharomyces edulis, el Saccharomyces carlensis, el Saccharomyces cerevisiae, la levadura de la cerveza, la levadura del vino, ¿no? Las levaduras en general. Ahora, otros conocidos, por ejemplo, Aspergillus también,
Algunos aspergillus están aquí. El clavíceps, el famoso clavíceps purpúrea, el famoso cornezuelo del centeno, ¿no? Lo encontramos aquí también. ¿Ya? El siguiente grupito es el de los zigomicota. Estos zigomicota son conocidos. ¿Ya? Zigomicota son conocidos, porque son los llamados hongos filamentosos. Aquí está el moho, por ejemplo. El moho negro del pan, el famoso Rhizopus nigricans, ¿no? Pero también hay otros honguitos filamentosos que son de temer, como por ejemplo el mildiu, el famoso honguito este que afecta varios frutos, sobre todo la uva. Así es. ¿Ya? Profesor, ¿qué es la parte media marrón que está en una de las imágenes de las cigomicotas? ¿Te refieres a estos como unos pequeños pomponcitos que están acá? Sí, porque cuando he visto que A este de aquí, por ejemplo. Ese de ahí. no es el pan, es más que nada blanco. Y vemos la parte blanca, que es la parte marrón. Perdóname, ¿de qué imagen me estás hablando? Esa es la de ahí. ¿Cuál La de que ahí, pues, mujer? marcan. ¿Derecha, izquierda, arriba, abajo? La que marcó con la flecha. Ya, listo. Como te digo, esto que, o sea, esto es como una ampliación. Ojo, mira, esto es como una ampliación. Lo que han hecho es esto, lo estamos viendo al microscopio. ¿Y qué vemos en el microscopio? En un aumento de esta zona. Este es el pan y por encima están creciendo estos honguitos filamentosos. Y estos filamentos terminan en unos pomponcitos. Ya, este pomponcito ahora lo estás viendo aquí al microscopio electrónico de barrido. ¿De acuerdo? Así lo ves cuando te comes el pan o cuando encontraste tu pan que te olvidaste en la mochila, ¿sí o no? Ya hasta lo encontraste así Sí. hongueado. Y ahí si lo ves a un microscopio sencillo, vas a ver que son como unos pelitos y que tienen unos pomponcitos. Y a esos pomponcitos, esas son las cigosporas que se están liberando. Las cigosporas. Por si acaso, tú dices, ah, entonces solamente encimita está el hongo. Encimita está el hongo. Encimita están las hifas reproductoras, las que están produciendo las esporas. El resto de la hifa ya está creciendo dentro del pan hace rato. ¿Me dejé entender? ¿Ahora sí está más clara tu imagen? Sí, profesor. Gracias. A ver, genial. Listo, entonces, estos son cigomicotas, hongos filamentosos. Les decía que es el caso, pues, ¿no? Del moho negro del pan, el Rhizopus nigricans. Estos son los hongos más populares. ¿Por qué más populares? Porque estos son los comestibles, ¿no? Al menos, bueno, son varios comestibles, las levaduras también son comestibles, ¿no? Pero me refiero a que estos hongos se comercializan, mejor dicho, de manera más notoria, ¿no? Está el champiñón, los portobelos, están las setas, las trufas, que están en este grupito, ¿no? Se llaman basidiomicotas, claro, así es. Sí, son buenos, nutricionalmente son bastante saludables, ¿no es cierto? Y etcétera. El champiñón es el ejemplo típico, ¿no? El típico ejemplo de este grupito. Solamente recordarles que aquí tenemos, ¿no? Esto que llamas tu sombrero, en la parte inferior tiene estos tabiques, ¿no? Que están acá en la imagen superior derecha, ¿no? Esos tabiques se llaman basidias. Ahí, dentro, se están produciendo las basidiosporas. Las basidiosporas. Ya le dio hambre, dice Romina, a estos hongíferos. Listo. El siguiente grupo son los deuteromicotas, hongos que, como les dije, se llaman hongos imperfectos, no se les conoce una reproducción sexual, no se les conoce una reproducción sexual, ¿ya? Entonces hay varios en este grupito. Están, por ejemplo,
el penicillium, el honguito este que produce la penicilina, perdón, están el Penicillium roqueforti también, el que produce el queso Roquefort, el llamado queso azul. ¿Han visto ustedes, han consumido, han comido alguna vez el queso Roquefort, este queso azul? ¿No? Está azul porque dice la gente, ah, se está pudriendo. Bueno, literalmente sí se está pudriendo, pero sí lo comen. Y ojo que es uno de los quesos más caros que hay. Sí, claro, es cierto, Diego, es cierto, tiene un olor particular, ¿sí? Es más, tiene hasta un sabor particular. Tiene un sabor particular, tiene un sabor como a remedio, no sé, ¿no? Es una cosa... tendrían que probarlo, ¿ya? Y también se encuentran algunos hongos causantes de infecciones, de micosis. Aquí se encuentran varios hongos que causan micosis. Mico, hongo, cis es una infección. Micosis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Candida albicans, que causa candidiasis, que es una ITS muy frecuente, de autocontagio inclusive, en mujeres. Y es una ITS de contagio directo, varón-mujer, mujer-varón, así es. Candidiasis. Candidiasis. Candida albicans se llama este honguito, ¿ya? Pero también encontramos aquí otros hongos más frecuentes, ¿no? O por lo menos más sociales, por así decirlo. Está el pie de atleta, ¿no? Está la histoplasmosis, la tinea corporis. ¿No? Aquí les presento, por ejemplo, ahí he sacado de su álbum que tienen ahí publicado, ¿no? En sus redes sociales, ahí están sus fotos. ¿No? Para que vean cómo estas infecciones de honguitos, ¿de acuerdo? Claro, en la piel, son hongos que se alimentan de queratina. Por eso es que se desarrollan en la piel, en la uña, etc. ¿Ya? Ahí está. En el cuero cabelludo, así es. Y esto es para quitarles un poco el hambre, ¿correcto? Y antes de terminar honguitos y pasar a, ¿de acuerdo? Antes de pasar a plantas, me interesa comentarles, ¿de acuerdo? De dos casos particulares en los que los honguitos, ¿de acuerdo? Los honguitos se asocian con otros organismos y forman entonces unas simbiosis de tipo mutualistas. Son dos casos, los líquenes y las micorrizas. Líquenes y micorrizas. ¿Cómo que las diatomeas? Las diatomeas no eran las simbiontes, ¿ah? Profesora, es que a mí me habían dicho que las crisofitas también forman simbiosis con algunos otros organismos. O los líquenes. O seguramente escuché mal, disculpen. Ya, a ver, mira, un líquen se forma así. A ver, de pronto vamos refrescando un poco la memoria o precisando. Un líquen se forma así. Es un hongo más, ¿no es cierto? Más un alga o cianobacteria. ¿Ya? Alga o cianobacteria. Así es. ¿Qué tipo de hongo principalmente es el que participa aquí, en los líquenes? Ascomicotas, o de lo contrario, Basidiomycota. ¿De acuerdo? Y algas preferentemente son clorofitas, o sea, son pluricelulares. Y las diatomeas son unicelulares, ¿no? Preferentemente son pluricelulares. Por eso son clorofitas o faeofitas, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué el hongo decide asociarse de esta manera? O sea,
¿Cuál es la necesidad? El hongo es heterótrofo. ¿Estamos de acuerdo? El hongo es heterótrofo. El alga o cianobacteria es, ¿de acuerdo? El alga o cianobacteria es autótrofa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene el beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque el hongo, siendo heterótrofo, ¿qué le va a proporcionar al alga o a la cianobacteria? Agua e iones. Y las algas o cianobacterias, ¿qué le van a proporcionar al hongo? Materia orgánica, que es lo que él no puede fabricar, porque es heterótrofo. Tembló, profesor, disculpe. Dímelo. Tembló, profesor. ¿Y cuál es el problema? Sí, ahorita Ya. podré desconectar la cámara. Sí. Pero ¿cuál es el problema? No me digas que vas a salir corriendo, huir despavorido inmediatamente. Por eso me asusté. No, yo me refería a que me iba a retirar. Ah, ya. Por eso, Solamente pues, ibas a por un salir momento. corriendo, ibas a huir despavorido. Admítelo. Yo me caí. Abre la ventana, lánzate, hermano, lánzate. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser así? No. Señores, lo que mata no es un sismo, lo que mata es precisamente el que usted no mantenga la calma. La calma. Exacto. Así es, la calma. Usted siente el temblor, entonces simplemente se queda tranquilo y empieza en ese momento a divisar por dónde, qué cosas, qué está pasando, quiénes tienes que alertar. Si sientes que ya sube la intensidad, obviamente, ¿no? Claro. Ya veremos qué hacer, ¿no? Tampoco te voy a Un decir que poquito demos... fuerte está. Claro, eso sí. Claro. Pero está bien, ya era hora que se sacuda un poquito, ¿no? Durante todo este tiempo que hemos estado no se había sacudido. Ajá. Sí, sí. Pero a ver, ¿en qué zona vives? Chaclacayo, profesor. Ya está. Entonces ha venido un poquito del noreste, ¿ah? Porque tú lo has sentido primero que yo. Wow. ¿Lo estás sintiendo ahorita? No. Pero como te digo, cuando tú me dijiste temblor, yo recién en ese momento empecé a sentirlo. Wow. ¿Ya? Entonces después vamos a Entonces ver, el ¿ah? epicentro. Apuesto que el epicentro ha estado por ahí. ¿Ya? Ya está. Vamos a verlo luego. A ver. Listo. Para Ya. terminar Listo. entonces, micorriza, para que ya se les vaya el susto y ahora ya que les dio hambre se vayan a almorzar. ¿Ya? A ver. Matías dice que su calamina está movida. A ver, listo. Escúchenme. En el caso de la micorriza, nuevamente es otro hongo. ¿De acuerdo? Nuevamente es otro hongo. Es otro honguito. Y también se junta con otro autótrofo. ¿Qué autótrofo es en este caso? Es la raíz de una planta superior. ¿Ya? ¿Pero qué hongo es? Bueno, en este caso es un zigomicota, o de lo contrario un basidiomicota también. ¿De acuerdo? Un zigomicota o un basidiomicota. Y la raíz de una planta superior. Nuevamente, ¿cuál es el beneficio aquí? El beneficio nuevamente, ¿cuál es? Pues el hongo es heterótrofo. ¿Qué le va a proporcionar a la planta? Pues agua y sales minerales, iones. ¿Y qué le va a proporcionar la planta? Pues materia orgánica que ella elabora porque es autótrofa. Ahí está el beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Y además del beneficio mutuo, la dependencia, una vez que se forma un líquen o una vez que se forma una micorriza, ¿de acuerdo? Una vez que se forma, ya no pueden ellas disociarse, se mantienen integradas. Así es como se mantienen. ¿Estamos de acuerdo? Estos son entonces los dos tipos de asociaciones simbióticas que forman honguitos, líquenes y micorrizas. ¿De acuerdo?
Muy bien, empecemos con plantitas entonces. Vámonos con plantas. A ver, empecemos con plantas. Tenemos por aquí. Listo. En el caso de plantas, ¿ya? ¿Cómo definimos a una plantita? ¿De acuerdo? Listo. Las plantas, ¿cómo la defines? Bueno, son organismos, en primer lugar, señor, pluricelulares, pues. ¿Forman tejidos? Sí, forman tejidos. ¿De acuerdo? Y lo otro importante, son autótrofos. Repito, autótrofos, ¿ya? Autótrofos, fotosintetizadores, ¿de acuerdo? Autótrofos, fotosintetizadores. ¿Ya? Y forman tejidos. Eso es lo importante, que forman tejidos. El hecho de que tengan tejidos ya los diferencian de las algas. Totalmente diferenciados de algas. ¿De acuerdo? Totalmente diferenciados de algas. Las algas no formaban tejidos. Vean ustedes cuán importantes son las plantas para nosotros, ¿no? Forman la mayor cantidad de biomasa que tenemos, ¿no? Y la cantidad de especies, y todas están muy relacionadas con nosotros desde el punto de vista alimenticio, industrial, farmacológico, inclusive hasta vestimenta. Olvídense, con las plantas estamos sumamente integrados. Miren hace cuánto tiempo que salieron las plantitas, divergieron, ¿a partir de quién? ¿A partir de quién? ¿A partir de quién han divergido? De las algas. ¿Hace cuánto? 500 millones de añitos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí están las principales divergencias que tenemos nosotros que han originado a las plantas y que han ido generando los diferentes grupos de plantas y que nos van a acercar más o menos a todos los diferentes grupos que vamos a ir estudiando en lo que a plantitas se refiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Así es. Ojo. Primera divergencia que nos hizo salir de las algas y emprender un nuevo proyecto de vida. ¿Cuál fue la primera divergencia? La formación de tejidos. Pues. Aparece la formación de tejidos y entonces ahí es cuando este grupito sale, ¿no es cierto?, de las algas. Entonces ponemos aquí tejidos. Se forman tejidos y entonces esta es la principal divergencia que lleva a las plantas a este nuevo objetivo, tejidos. Pero dentro de los tejidos, hay entonces, o sea, una vez que aparecen los tejidos, entonces hay un grupo de plantas que forman tejidos, pero que no desarrollan todos los tejidos. Sobre todo, no tienen, ojo, o sea, tienen tejidos, pero lo que no tienen todavía es, mira, sin vasos conductores. Vasos conductores. Es decir, no tienen xilema y no tienen floema. Esos tejidos principales para transportar, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Ya estamos. Interesante tu dato, Fátima. Ahora voy a ver si el IGP lo corrobora. ¿Ya? Entonces, les decía que, ¿ya? Pues sí, mira tú, es cierto. ¿Viste? Ahora entienden por qué lo sintió primero él y después yo, que vivo cerca al mar. Yo estoy pegado al sur. ¿De acuerdo? Es para que vean cómo las ondas se desplazan y cuán importante es tener un sismo detector. Pero no es que me diga cuándo va a haber un sismo, no, sino que me diga
en qué momento está el sismo empezando en un lugar. Y me da a mí 3, 4 o 5 segundos suficientes como para yo poder ponerme, ¿no es cierto? Si se trata de un sismo fuerte, ¿no? Puedo ponerme a buen recaudo. Vean ustedes. ¿Mm? En efecto, entonces, los tejidos son lo que hace divergir a las plantas de las algas. Ahí está. Pero la segunda divergencia es la aparición justamente de ¿quién? De los vasos conductores, o sea, del xilema y el floema. Xilema y floema. ¿Estamos de acuerdo? Antisísmico. No es un antisísmico, es un detector, que justamente lo han puesto ahora. Ya tenemos nosotros algunos sismodetectores, que nos van a dar unos segundos, ¿no? Unos segundos antes la información, si es que vamos a tener un sismo de fuerte intensidad. Cuando digo fuerte es pues de 6 para arriba, ¿no? Claro. Sí, hay varios que han puesto en el litoral. Otro, el último que lo pusieron está por el Morro Solar, etcétera, ¿no? Así es. Correcto. Fátima dice que primero cae su casa antes de hacer la clase. Sí, escucha la clase mientras está almorzando. A ver, escuchen, préstenme atención para ir cerrando esto. Miren, la primera divergencia para salir de algas fue obtener tejido. La siguiente divergencia es presentar xilema o floema, es decir, vasos conductores. Por eso tengo grupo de plantas sin vasos conductores. Repito, tengo un grupo de plantas sin vasos conductores. ¿No tienen vasos conductores estas plantas? No, se llamarán plantas avasculares. Mientras que todas las demás son plantas que ya presentan xilema y floema. Se llamarán plantas vasculares. ¿Me dejé entender? Avasculares y vasculares. Aquí está la otra divergencia. ¿Listo? Muy bien. Dentro de las que ya tienen vasos conductores, dentro de las vasculares, la siguiente divergencia es la aparición de esta nueva forma de propagación exitosa, sumamente exitosa, la semilla. ¡Wow! Entonces voy a tener aquí plantas sin semillas y plantas con semillas. Sí, señor. Estas van a ser plantas con semillas. Y las otras van a ser plantas que ya tienen xilema y floema, o sea, plantas vasculares, pero que aún no tienen semilla. ¿Estamos de acuerdo? Vean cómo diferentes elementos han ido apareciendo a lo largo de la historia de las plantas que me han ido formando los grupos de plantas que tengo. Plantas avasculares, plantas sin semillas, plantas con semillas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ahora trabajemos los diferentes grupos de plantitas, nos fijaremos en estas divergencias. Veremos qué plantas son criptógamas, fanerógamas, angiospermas, gimnospermas, pteridofitas, briofitas, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el siguiente avance tendremos ese tema a trabajar. ¿De acuerdo? Listo. Bien, muchas gracias nuevamente por su atención. Ha sido amena la sesión con temblor y todo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, olvídense de los hongos que han visto. Pueden ir a almorzar tranquilos, muchachos. Ya está. Y nos vemos en la siguiente sesión.